Bien, ¿cómo están chicos? Buenos días. Vamos continuando con estos temas de geometría y el día de hoy vamos a tratar sobre la circunferencia. Ya conocemos en la circunferencia algunos elementos como el arco, como el radio, el diámetro, la línea tangente, la línea secante, la línea externa. Pero lo importante de todo esto es los ángulos que se pueden formar en una circunferencia, y para ello tenemos 4 teoremas muy importantes, ¿no? Sabemos que el teorema es una afirmación que se puede comprobar. Entonces, el primer teorema habla de una circunferencia con una recta tangente. ¿Qué cosa es una tangente? Aquella recta que corta o que se intersecta con la circunferencia en un solo punto. ¿Cuál es el teorema? El radio de la circunferencia, cuando va al encuentro de la tangente, siempre forma un ángulo recto. ¿Listo? Entonces, en toda circunferencia en la cual podemos trazar una tangente, va a formar un ángulo recto. Segundo, un punto fuera de una circunferencia y se trazan 2 rectas tangentes que cortan a la circunferencia en el punto A y en el punto C. ¿Qué sucede? La tangente BA, o sea, hasta este punto, tiene la misma medida que la tangente BC. Eso es lo primero. Y además, cuando del mismo vértice se traza una bisectriz acá al punto centro de la circunferencia, divide pues a ese ángulo en otros 2 ángulos iguales. Acuérdense que una bisectriz tiene esa propiedad: divide un ángulo en otros 2 ángulos de igual medida. Entonces, 2 cosas suceden cuando de un punto que está fuera de la circunferencia se trazan tangentes que son iguales, y si le trazo en el medio una bisectriz, los ángulos también vienen a ser iguales. Tercer teorema. En este tercer teorema hay un matemático de apellido Poncelet que estableció lo siguiente. Dice: en un triángulo rectángulo, aquí está el cuadradito, en un triángulo rectángulo, cuando tenemos una circunferencia dentro, en el cual viene determinado su radio, ¿qué sucede? La suma de los catetos A más B es igual a la hipotenusa más 2 veces el valor del radio. Nosotros sabemos que 2 veces el radio viene a ser el diámetro. Entonces también podríamos decir que la suma de los 2 catetos es igual a la hipotenusa más el diámetro. ¿Ya? Eso establece Poncelet y ya queda como algo fijo porque demostró que efectivamente sucede así. Otro matemático de apellido Pitot nos dice que cuando una circunferencia está dentro o inscrita, ¿no? Dentro o inscrita en un trapecio, la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros 2. Entonces aquí A más B es igual a C más D. Eso es lo que sucede en este teorema de Pitot. O sea, Poncelet para el triángulo rectángulo y Pitot para los cuadriláteros. Veamos 2 ejemplos en la cual podemos aplicar estos 2 últimos teoremas. Dice: ¿cuánto vale el lado AD? Acá, ¿no? No sabemos el valor de AD, pero sí sabemos que este tipo de figuras tiene un teorema que nos sirve para resolverlo. Acá nos dice Pitot que la suma de 2 lados opuestos, ¿no? 18 más 14 es igual a la suma de los otros 2 lados opuestos, x más 20. Aquí tendríamos 32 menos 20 es igual a x, y x tendría el valor de 12. Listo.
Ese es el valor entonces que nos pide en este problema. Y en el segundo nos pide hallar el valor del radio, ¿no? Ya sabemos que el radio es ese rayito que parte del centro de la circunferencia a cualquiera de los puntos de ella. Entonces este radio es el que queremos hallar en este triángulo rectángulo. Necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo para que podamos aplicar el teorema de Poncelet. ¿Qué nos dice Poncelet? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Bien, pero solamente tenemos el valor de un cateto. Pero aparte de eso tenemos acá este dato, ¿no? Nos dice que ese vértice es de 37 grados. Ya hacemos referencia a ese triángulo notable, 37, 53. Listo. Si me dan un ángulo, ya yo sé automáticamente cuánto mide el otro. ¿Qué más puedo saber por este triángulo notable? Que los lados en un triángulo 37, 53 hay una constante que los multiplica a todos ellos, ¿no? Acá, frente a 37, la menor medida que puede haber es 3, frente a 53, 4 y frente a la hipotenusa 5. Esos son. Esas vienen a ser las longitudes mínimas que puede tener un triángulo 37, 53. Entonces, si acá tengo 15, quiere decir que este 3 ha sido multiplicado por 5. Ese 5 nos va a servir para multiplicar los otros dos lados y acá tendríamos 20 y aquí 25. Simplemente aplicando lo que es ese triángulo notable. Y ahora vamos a la fórmula que nos dice acá Poncelet. La suma de los catetos, 15 más 20, es igual a la hipotenusa 25 más 2 radios. Tendríamos entonces acá 35 menos 25 es igual a 2 radios. 10 es igual a 2 radios. Un radio es igual a 10 sobre 2 y nos da para el valor de radio que nos pide el problema 5. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a las figuras que nos dan en los ejercicios, de acuerdo a los datos, si nos habla de un triángulo rectángulo, inmediatamente hablamos de Poncelet. Si no, cuando es un cuadrilátero, podemos inmediatamente trabajar con Pitot. Son dos teoremas muy utilizados en matemática, especialmente en esta parte de geometría, que nos va a servir mucho también para el próximo año o para los estudios superiores que ustedes puedan tener. Listo, chicos, entonces de esta manera estamos trabajando este segundo tema en geometría, y no olvidarse que el día martes a las 6 de la tarde podemos trabajar en el Zoom con algunos ejercicios que no los hayan captado bien, que tengan alguna dificultad para resolverlos. Estoy para ayudarlos. Nos estamos viendo.